A continuació ens parlarà Fernando Barrena, polític navarrès que ha estat membre de la direcció de Ribatasuna, Euskal Herritar Rock, Abertzale Socialist i Batasuna. Regidor de Berriozar, traductor i editor, feines que ha desenvolupat a l'editorial navarresa Xalaparta. Expert i ampli coneixedor dels processos d'emancipació nacional de Sud-àfrica i de l'Irlanda ocupada pels anglesos. A les eleccions al Parlament de Navarra de 1999 es va presentar per candidatura a Euskal Herritar Rock i va ser escollit parlamentari. A partir del 2003, Fernando Barrena va continuar exercint funcions de portaveu de l'Esquerra Abertzale, malgrat les successives legalitzacions de les formacions polítiques en què militava, impulsades pel govern espanyol, la qual cosa, però, va impedir que continués ostentant càrrecs de representació pública. El 2011, durant el Congrés Fundacional de Sortu, formació política creada per l'Esquerra Abertzale, Fernando Barrena va ser escollit portaveu del partit, càrrec que avui encara desenvolupa. Fernando Barrena. Bona tarda, companys i companyes de l'Esquerra Independentista. Us porto les salutacions més afectuoses de l'Esquerra Basca, l'Esquerra Abertzale Basca i els nostres millors desitjos per al poble català en la seva lluita per la independència i el socialisme. Para nosotros y nosotras es un privilegio poder compartir con vosotros este momento histórico para la libertad de Cataluña y de todos los pueblos sin Estado. Hoy, por lo tanto, os acompañamos desde la profunda solidaridad entre la izquierda abertzale y las CUP y, sobre todo, desde el respeto y el principio de no injerencia, que nos parece algo fundamental en las relaciones internacionales. Porque, desde luego, nosotros no acostumbramos ir a ninguna parte y mucho menos aquí. No venimos aquí a decir a nadie qué debe hacer ni qué no debe hacer, ni a a decir lo que a nuestro juicio pueda estar bien o no pueda estar tan bien. Porque eso, desde luego, solo os compete a vosotras y a vosotros. Y porque si además lo hiciéramos, estaríamos cayendo en lo mismo que hacen los que día sí y día también os juzgan desde España, como desde la derecha y la izquierda del régimen, para que, en definitiva, traten de impedir que vosotros y vosotras podáis ser libres. Y por eso, en este momento, como decía, tan importante para la historia de Cataluña, venimos a deciros que pensamos firmemente que la independencia es el mayor estadio de libertad al que puede aspirar un pueblo. Y por eso los independentistas, las independentistas vascas, también queremos unos països catalans libres e independientes. Y para eso la consulta del 9 de noviembre es un paso fundamental, es un paso inaplazable. Como decía antes, creo que a nosotros hasta ahí podemos leer, como se suele decir, y a nosotros nos corresponde estar ahí, ser solidarios y saber, por lo tanto, que Sortu y toda la izquierda abertzale está a vuestro lado, está a vuestra disposición en lo que consideréis oportuno, dispuestos para echar un cable si puede hacerse. Nosotros, por nuestra parte, os ofrecemos un legado y un presente en la lucha por la independencia y el socialismo para todos los vascos y vascas. Libertades nacionales y libertades y derechos sociales para todos los ciudadanos de un país que todavía permanece dividido y que algunos siguen empeñados en que así sea, contra la propia voluntad de los vascos y vascas. Y justicia social porque la libertad con mayúsculas llegará cuando consigamos la transformación social de nuestro pueblo. Estamos convencidos de que sin una acción política en favor de los más desfavorecidos, en favor de la clase trabajadora, un proyecto político al servicio de la clase trabajadora, sin eso no podremos ser libres. Podremos, como mucho, recuperar derechos nacionales y libertades como pueblo, pero no para todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de ese pueblo. Y eso, para nosotros, no es en absoluto aceptable. Estamos de acuerdo con los que dicen que la independencia no asegura la libertad de la nación vasca. Pero también sabemos que sin la independencia no tenemos la más mínima oportunidad de cambiar el modelo productivo, de conseguir una sociedad igualitaria o una sociedad
respetuosa con el medio natural. Mientras seamos comunidades autónomas españolas, las posibilidades de alcanzar la justicia social son cero. Y eso para nosotros y nosotras es más que evidente. Solo la independencia nos dará los instrumentos que como país necesitamos, los instrumentos que tiene un Estado en definitiva para plantar cara a esas élites extractivas, a esa Europa de los mercaderes y la deudocracia o la de esa troika que nadie elige, pero que se arroga la competencia de dirigir nuestras vidas y enviar los pueblos y sus gentes a la más absoluta de las miserias. Como os decía anteriormente, nosotros no venimos a decir qué es lo que hay que hacer, eso lo sabéis perfectamente. Nosotros venimos a contaros qué es lo que estamos haciendo. Y en ese sentido me gustaría recordar que la izquierda abertzale hizo una reflexión hace unos años que tiene como objetivo dotarnos de una estrategia eficaz para que los y las trabajadoras vascas, la gente de la izquierda transformadora, vaya siendo cada vez más, vaya ampliando cada vez más su influencia social y política y pueda llegar a ser una fuerza hegemónica en Euskal Herria. Y para eso decidimos adecuar nuestra estrategia política y pusimos la coalición electoral Euskal Herria Bildu en marcha junto a otros partidos independentistas y de izquierdas. Porque el vuelco social hacia la izquierda, hacia la práctica y el objetivo de la justicia social y la defensa y ejercicio también del derecho a decidir, necesita que esa gran mayoría social que en Euskal Herria defiende esas posiciones, esa gran mayoría social pase a ser una mayoría política y que esa mayoría social también sea política y electoral. No es una labor en absoluto fácil compartir espacio político con quien proviene de otras culturas abertzales o con visiones diferentes de qué significa ser una fuerza de izquierdas en la Europa del siglo XXI. No es fácil, pero creemos que se está logrando poco a poco con generosidad y altura de miras y que además la sociedad vasca lo está recompensando y hoy en día Euskal Herria Bildu es una fuerza política a punto de ser hegemónica en la comunidad autónoma vasca y navarra. Y eso está haciendo temblar los cimientos de ese régimen del 78, basado en las prácticas más corruptas y clientelares, ese régimen del españolismo más burdo y que además mantuvo como objetivo principal garantizar la partición territorial de nuestro país. Para cambiar todo eso, para cambiarlo todo, como decís vosotros y vosotras, necesitamos nuevas mayorías que protagonicen y que avalen ese gran cambio político y social. Y hoy en día la fortaleza de la izquierda independentista vasca reside en que defiende un proyecto escrupulosamente democrático que solo podrá ser llevado a la práctica si cuenta con el apoyo de la mayoría social y política del país. Y hoy es el día en que podemos decir que esas nuevas mayorías se están creando. Podemos decir que esas mayorías están comenzando a ser mayorías políticas y mayorías electorales. Para nosotros es muy importante que Euskal Herria Bildu sea capaz de mantener el liderazgo del proceso soberanista. Y ante una burguesía representada por el PNV, una burguesía que huye de cualquier comparación posible con el proceso soberanista catalán, bueno, pues hay una izquierda independentista vasca que representa a Euskal Herria Bildu y que está en estos momentos en condiciones de asegurar que los contenidos públicos y que la inversión de las instituciones y de las entidades públicas y sociales, por supuesto, están permanentemente bajo el foco. Somos un país con graves desigualdades económicas y sociales y no podemos permitirnos en absoluto dejar desatendidos a quienes más necesidad tienen en estos momentos de la protección del ámbito público. La independencia es una apuesta de país, pero del país de todos y todas, no solamente de aquellos que pueden pagarse la sanidad y la educación en manos privadas. Actualmente, además, tenemos el reto de llevar adelante el proceso de paz. Y la paz tiene enemigos muy poderosos en Euskal Herria. Son curiosamente los mismos que no quieren que los catalanes y catalanas podáis decidir libremente vuestro futuro. Los que os niegan como nación, también nos niegan a nosotros como sujeto político y además rechazan cualquier tipo de solución dialogada al conflicto político vasco. Y así tratan de retrasar
tratan de retrasar indefinidamente el momento de la política pura y dura, el momento en que los ciudadanos y ciudadanas vascas podamos decidir libremente nuestro futuro. La resolución del conflicto político vasco se llama respeto al derecho de autodeterminación, y en ese camino la izquierda abertzale tiene adquirido el firme compromiso de hacer desaparecer la violencia de la ecuación del conflicto y la repatriación de los presos políticos vascos, de todos los presos políticos vascos, como primer paso para su vuelta a casa. No hay normalización social ni política posible alguna en el País Vasco mientras haya presos y presas por motivos políticos. Y para la izquierda abertzale y la sociedad vasca en su conjunto, eso es un objetivo totalmente irrenunciable. Ya os he dicho que consideramos un privilegio estar con vosotros y vosotras en estas fechas. Y por eso simplemente queremos animaros a que no cejéis en la pelea para garantizar que el 9 de noviembre podáis decidir qué queréis para vuestro país, por encima de cualquier abuso o por encima de cualquier imposición que España pretenda perpetrar. Pero además tampoco os oculto, no os oculto que no estamos aquí solamente por solidaridad. Nosotros tenemos un interés especial en que os vaya bien y seáis libres. Porque el muro de imposición, el muro de negación, de corrupción y podredumbre que hay que derribar para acceder a la libertad es el mismo, exactamente el mismo para vosotros y para nosotros. Se llama España, se llama tribunales especiales, se llaman partidos políticos españoles del siglo XIX, se llama autonomismo y federalismo obligatorio, se llaman racistas, machistas y ultraderechistas de todo tipo que se van a dejar la piel, no lo dudéis, se van a dejar la piel para que Cataluña y Euskal Herria sean terreno conquistado para España y para la Troika. Y ese es el muro, como decía antes Diego, ese es el muro que entre todos y todas tenemos que derribar. Derribar ese muro es tarea de todos y todas. No sé desde luego quién conseguirá pasarlo antes, pero el que lo haga primero, que aguante la puerta porque el resto va a ir detrás. ¡Ánimo y a la lucha! ¡Gora Herri en Borroka! ¡Gora Països Catalans Lliures!